Hola gente, bienvenidos a Catacoa Podcast. En este espacio estaremos hablando de temas relacionados con cultura, arte y libros. Toda manifestación artística tiene espacio aquí. Y hoy comenzaremos con una saga en la que estaremos haciendo un análisis de la obra La fruta prohibida, la droga como espejo de la cultura. Esta obra es un ensayo del médico, filósofo, político y escritor colombiano Luis Carlos Restrepo, quien además es una muy respetable autoridad en el tema de las drogas, ya que tiene un gran recorrido en el campo de la política y pues esto lo ha llevado a ocupar cargos importantísimos, entre ellos ser director del Instituto de Rehabilitación de Farmacodependientes, además de ser consultor científico de la Unidad Coordinadora de Prevención Integral de la Alcaldía Mayor de Bogotá para la Fiscalización Internacional de las Drogas en Prevención de Farmacodependencias, consultor de la Consejería Presidencial para Medellín en programas de prevención comunitaria de drogadicción, consultor de la Dirección Nacional de Estupefacientes de Colombia en el campo de la prevención y consultor invitado por el Comité Nacional de Prevención Integral de Brasil. Además, es conferencista sobre el tema en diversos países de América Latina y autor de libros como El derecho de la ternura, La libertad y la locura, La trampa de la razón, Ecología humana, Ética del amor y Semiología de las prácticas de salud. Pues como pueden ver, es una superautoridad en el tema de las drogas. Es alguien que ha estado en todos los ámbitos desde donde se puede ver el tema de las drogas, ¿no? Desde el ámbito político, desde el médico, desde el ámbito filosófico. Es una persona que nos puede hacer ver desde diferentes puntos de vista una problemática por así decirlo, ¿no? El tema de las drogas, que pues siempre ha sido para la sociedad. Pues a lo largo de estos 4 capítulos vamos a estar hablando sobre este libro, vamos a hacer un análisis sobre el libro de La fruta prohibida. Vamos también a tratar de hacer el análisis sobre lo que piensa Luis Carlos Restrepo. Lo que realmente yo quiero no es mostrar si estamos a favor o no de las drogas. Lo que realmente quiero es sembrar duda, ¿no? Sembrar duda en la persona que me escucha, ¿no? Y pues que cree bajo su propio criterio, pues empiece a investigar, ¿no? Empiece a sembrar esa duda para que investigue por su cuenta y pues que cada quien pues creemos nuestro propio criterio acerca de lo que son las sustancias psicoactivas, pues que en realidad no son lo que como nos las han mostrado siempre, ¿no? A lo largo de este libro pues vamos a estar tratando temas como vamos a estar tratándolo desde históricamente, desde el comienzo del problema, desde cuando se convirtió en un problema un problema teológico más que todo, un problema moral gracias a la religión, porque las drogas desde un principio siempre fueron satanizadas, pero en realidad, ¿por qué fueron satanizadas? ¿Por qué? Si por ejemplo en el libro hablamos de tribus indígenas, que las tribus indígenas para el consumo de sustancias psicoactivas para comunicarse con sus dioses, con los dioses de la naturaleza, eso es tradición de ellos, ha sido tradición desde hace muchísimos años atrás. Entonces es triste que una cultura como esas, tradiciones como esas que vienen desde muchos años atrás, pues se les quiten así, de la nada. Eso es muy, muy triste. Entonces pues los invito, gente, a que en estos próximos 4 capítulos pues sigamos en esta crítica, ¿no? Les aseguro que este va a ser un tema de su agrado, les aseguro que va a ser un tema interesante, no se van a aburrir,
vamos a tratarlos sin pelos en la lengua, vamos a hablar como se debe hablar y pues los invito a que nos sigan en el próximo episodio y no se pierdan el próximo Catacoa Podcast. Nos vemos, gente. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal mi gente? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este segundo podcast de Catacoa. Y vamos a iniciar con el primer capítulo de La fruta prohibida, la droga como espejo de la cultura. Hoy pues vamos a iniciar con el análisis, ¿no?, del libro de Luis Carlos Restrepo, La fruta prohibida. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque en pocas de las empresas de la historia humana, como en la lucha contra las drogas, se ha difundido tanto mal en nombre del bien. Y es que se ha aplastado tanto la libertad mientras se dice defenderla. Y es que se ha desconocido tanto la naturaleza del problema mientras se nos promete solucionarlo. Por esta razón, Luis Carlos Restrepo nos invita al análisis obligatorio, crítico y científico, desde puntos de vista no usuales, que son periodísticos, profundizando en las fuentes de la psicología, la teología, la ética y la neurofisiología. También nos invita a que con el mismo carácter nos adentremos en los detalles de los rituales de elección embriagada a la que todavía hoy se entregan con sabiduría los payés de la Amazonía colombiana. Primero hay que tener en cuenta, en este podcast, nuestro objetivo no es compartir una postura a favor o no del consumo de drogas, sustancias psicoactivas, claro que no, como ya les había dicho. Lo que pretendo es sembrar la duda en usted que me está escuchando y que bajo su propio criterio haga un juicio razonable con los datos y conclusiones que les estaremos pues presentando a lo largo del programa. En el prefacio de la obra, pues Restrepo hace hincapié en que el objetivo del libro está inspirado en la necesidad de encontrar para las drogas una salida civil e inteligente que no conlleve a nuestra inevitable destrucción. Si fuese así, esta salida nos permitiría enriquecer entonces el panorama cultural de la sociedad contemporánea, ofreciéndonos claves para ejercer la libertad con intensidad y construir una vida afectiva en la intimidad. Al fin de cuentas, es la clave para no quedar atrapados en los consumos compulsivos. En el capítulo 1 se llama Ecos de un combate teológico, encarnación social del mal. Desde el primer párrafo, Restrepo tira con todo, puñaladas al corazón del sistema. Nos dice que la lucha contra las drogas es una curiosa guerra contra una de las más ansiadas y asertivas formas de acumulación del capital. Y eso no es todo, la compara con un método de los años de la Inquisición. A continuación, dispara un fulminante golpe afirmando que será recordada en los libros de historia como una de las más estúpidas guerras de la historia de la humanidad. Y en las siguientes líneas se plantea una relación entre el problema de las drogas y la teología. Más exactamente, hace referencia a las afirmaciones que se hacen en los escritos de la Biblia hebrea y cómo en esta se señala la existencia desde hace mucho tiempo de profetas que mediante el éxtasis de la experiencia embriagada transmiten sus conocimientos. Sabe que desde aquellos tiempos se asociaba a Belcebú o lo que era la fuerza diabólica con estas personas que, aturdidos por el vino, pues transmitían mensajes espirituales. Es decir, todos aquellos profetas que buscaban como que el conocimiento en sustancias naturales que les brindaban la entrada a mundos desconocidos, en los que tenían la posibilidad de la conexión directa con Dios. El catolicismo, desde sus inicios, entonces convierte a la experiencia embriagada en una procesión de fe, que convierte la vivencia del éxtasis en recompensa que ofrecerá a los justos al final de los tiempos. O sea, ya aquí queda planteado el primer problema, que se basa en una guerra teológica. Ya en el siguiente capítulo vamos a analizar las posteriores consecuencias de esta decisión y cómo las sustancias psicoactivas se vuelven ilegales para la ley en la época moderna. Esto fue todo por hoy, gente. Nos vemos en el próximo episodio de Catacoa Podcast. Hola, gente, bienvenidos a este segundo episodio de Catacoa Podcast.
con el análisis del libro La fruta prohibida. O sea, ya han pasado muchos años para que entonces la guerra moral contra el consumo de sustancias psicoactivas se convierta en una guerra mundial, ¿no? Eso es lo que dice Restrepo. Y pues no es hasta el siglo XX que el imperio estadounidense logra que el problema moral se convierta en un problema legal. Es así como se pone fin a una larga tradición de tolerancia al consumo de sustancias psicoactivas. Y pero sin embargo, poco a poco y con la revolución industrial se fueron descubriendo las poderosas propiedades de muchas de estas sustancias. Uno de ellos pues fue el opio. En Europa se volvió popular como remedio para enfermedades pulmonares, también para calmar la ansiedad, los dolores y otros tipos de molestias. Otro grupo de consumidores modernos encontraron en el opio una fuente que les ponía en contacto con su ser más espiritual, buscando el apagamiento de las emociones y viviendo en una vida contemplativa desinteresados de la materia. Pero no todo era espiritualidad, ya que en Estados Unidos los grandes dueños de capitales encontraron en el opio una herramienta con la que podían hacer que sus empleados trabajaran por largas jornadas. Y repetían lo mismo que en tiempos pasados ya habían hecho los españoles, que los españoles le habían quitado a la hoja de coca su carácter sagrado y lo habían utilizado con el propósito de suministrarle dosis a los esclavos para que trabajaran durante más tiempo. Estas prácticas pues dieron como resultado la experimentación con diferentes sustancias, ¿no? Cada vez más fueron surgiendo así sustancias sintéticas como la heroína y la cocaína. La cocaína se empezó a tomar como modelo de sustancia estimulante, dejando atrás el efecto suave y sostenido de la hoja de coca, por la acción veloz que produce la aplicación intravenosa. Además, más tarde surgieron las anfetaminas, que con un efecto un poco más eficaz que la cocaína se convirtió en poco tiempo en la favorita de cientos de personas en el siglo XX. Las personas pues en ese momento estaban en busca de cualquier cosa que les hiciera más eficaces y más veloces pues en el mundo moderno, donde pues en ese momento la velocidad y el trabajo duro se convertiría en los pilares del éxito. La oferta de sustancias sintéticas en ese momento se concentró su efecto en la modificación del estado de ánimo sin producir grandes trastornos visuales. Y con la misma velocidad que las jeringas y las nuevas formas de consumo hacen que la experiencia sea más eficaz, muchos jóvenes empezaron a buscar en las sustancias considerando esta conducta como un acto de rebelión contra las normas instituidas. Y pues fue ahí cuando emergió la drogadicción, gracias al anarquismo consumista y la necesidad pues de llenar vacíos emocionales, ¿no? O sea, es decir que más allá de los casos patéticos de las personas que mueren por consumo de sustancias psicoactivas, el consumo y la drogadicción es el resultado del cambio social de grandes proporciones. Ya en los años 60 las sustancias cambiaron y pues apareció lo que sería el LSD y la marihuana. Se volvieron famosas, más que todo entre los jóvenes. Ellos pues dieron vuelco a la cultura y la manera de ver la vida por medio de los viajes alucinados, y surgieron numerosos movimientos y corrientes artísticas. En la música, por ejemplo, en la pintura, en la escritura, guiados por un profundo amor colectivo, la espontaneidad en el sentir, y así estas sustancias fueron vistas como llaves simbólicas para un conocimiento más lúcido y elevado. También muchos intelectuales de la época pues abogaron por la idea de que existiera una sustancia sintética que permitiera la restauración de la sociedad, pero luego de que las otras sustancias como la mescalina, que permitía llevarnos a un mundo más allá del ego, quienes estaban promoviendo el consumo de esas sustancias pretendían, según sus palabras, hacer aparecer a Dios mediante la modificación química de la conciencia. Pero esto cambiaría, ya que para ellos, pues los gobernantes y los señores del consumo, del capitalismo, las sustancias psicoactivas fueron calificadas como un atentado a la capacidad del hombre para dominarse. Es decir, y aquí voy a citar literalmente las palabras del escritor, que dice que se armó un combate religioso y cultural que quedó planteado extendiéndose como una lucha cósmica entre el ángel de la luz y el príncipe de las tinieblas. Sí, los Acid Heads intentaban saltar sobre la milenaria proscripción que impide a los ciudadanos occidentales alterar mediante drogas sus estados de conciencia. Los guardianes de la moral insistían en revestir con la imagen del mal todo aquello que
rememorara las prácticas reprimidas del éxtasis o la heteronomia. Mientras unos querían devolver al psicoactivo su condición de facilitador para convocar potencias divinas, los otros señalaban a las sustancias psicoactivas como causa perversión moral que ponía en jaque las técnicas del dominio de sí, generando una severa amenaza cultural ante la cual no se podía bajar la guardia. Pues sí, amigos, se nos acabó el tiempo, pero continuamos en el siguiente episodio, el tercer episodio, y vamos a seguir hablando de este tema tan interesante. Los veo, se cuidan, chao. Bueno, gente, bienvenidos una vez más a Catacoa Podcast. Y seguimos con el episodio 3 de la saga La Fruta Prohibida. Ya aquí nos adentramos en el segundo capítulo del libro. Este segundo capítulo se llama Anatomía de un negocio rentable. Este capítulo nos habla precisamente de que a las sustancias psicoactivas se les quita ese valor cultural, ese valor espiritual, ese valor de esa riqueza que tiene para las tribus indígenas. Pues nace una problemática bien grande, y es que nace un enfrentamiento entre el norte y el sur. Es esa materia prima que se obtiene en un país pobre, llega a un país rico, la coge, le invierte dinero en ella, la transforma y luego la exporta. Luego estas personas van a venderla a precios muy altos en los negocios de Europa, en Estados Unidos, y pues eso pasa con la cocaína básicamente. Pero no porque sea ilegal, no quiere decir que ese dinero sea ilegal toda la vida, ¿no? Porque de todas maneras ese dinero pues va a volverse a reincorporar en la economía legal pues de todo el mundo. El dinero del narcotráfico siempre se vuelve legal, siempre entra a la economía, al capital legal. Que estos países que durante años fueron pacíficos productores y distribuidores de materias primas usadas para la elaboración de sustancias psicoactivas se ven de pronto convertidos en narcoproductores o son eslabones de un mercado cuya demanda nace en las calles de Roma o en Los Ángeles, y pues se aprovisiona de los campesinos, sobre todo de los campesinos colombianos, que también puede ser los campesinos marroquíes, y termina dejando las ganancias, en realidad van a parar a Londres o a Nueva York. O sea, el comercio de psicoactivos no es una perversión pasajera de la sociedad capitalista. Y el tráfico de drogas es acompañante fiel del crecimiento de los imperialismos y de los monopolios internacionales. El narcotráfico necesita de todas maneras como que esos rieles que ya se han trazado de la economía, ¿no? Del capitalismo, la economía por ahí mismo, por los mismos rieles donde fluye la economía legal, por esos mismos rieles, por esos mismos caminos avanza el narcotráfico. So que no tiene ninguna diferencia con un negocio legal. O sea, la única diferencia pues es que tiene dentro de su sistema, o sea, que lo hace legal, pues tiene esta cosa de que hay muertes, de que hay armas, pero de todas maneras pasan muchos negocios, o sea, en los negocios legales también pasa lo mismo. O sea, si digamos acá nos metemos en el tema del petróleo, en las petroleras en países pobres como en Colombia, como en Venezuela, pues también muere mucha gente inocente que trata de proteger sus territorios. Es lo mismo, o sea, es básicamente lo mismo, solo que pues es calificado como ilegal. ¿O no pasó lo mismo con el alcohol entre los años 20 y 30, donde se favoreció a Estados Unidos la formación porque se generaron grandes fortunas cuando el alcohol era ilegal? Pero de todas maneras fue un negocio que fue creciendo, y cuando ya los grandes dueños de las licoreras, los grandes capitalistas del licor, que en ese momento eran ilegales, ya tenían suficiente dinero, pues fueron haciendo una transición poquito a poco, hasta que se convirtió en un negocio legal.
Puede que con las sustancias psicoactivas pues está pasando algo parecido, o sea, hasta que no se convierte en un negocio que representa dinero para las personas adineradas, para las personas que tienen el poder, pues no es un negocio que vale la pena y pues se puede considerar ilegal y pueden seguir existiendo siempre esas barreras morales que tenemos frente a esas sustancias. Pero pues se nos acabó el tiempo. Síguenos en nuestro próximo episodio, no te lo pierdas, que es el último.